Bueno, hola a todos. Soy Juan Engelmayer, soy médico neumonólogo del Hospital de Clínicas, del consultorio de enfermedades intersticiales del hospital. Soy jefe de trabajos prácticos de neumonología de la División de Neumonología del Hospital de Clínicas y ex coordinador de la sección de intersticio de la MR. Es para mí un gusto estar acá dándole esta charla y vamos a revisar un poquito la historia de la evolución de este concepto hasta llegar al statement de IPAF del año 2015 eh, y poder un poquito revisar cuáles son las características y la evolución de estos pacientes y por último hablar unas palabritas de tratamiento. Bueno, como siempre decimos, los pacientes nunca o casi nunca leen los libros. Y a mí me pasa todo el tiempo en el hospital, que me encuentro con que me viene un FAM positivo en un paciente con una intersticiopatía, que no lo esperaba, la verdad que parecía una intersticiopatía de otro origen y me cayó un FAM positivo. O viene alguno de los residentes de nuestro equipo y nos dice: mi paciente tiene pinta de algo inmunológico. Parece ser Raynaud lo que nos cuenta este paciente. ¿Será Raynaud? ¿No será Raynaud? ¿Cómo lo integro con el resto de los datos del examen físico y del interrogatorio? Muchas veces decimos: ¿le pediste interconsulta con reumatología a este paciente? Sí, pero vos sabés que el reumatólogo no le encuentra nada. Y muchas veces le pedimos interconsulta con reumatología y hasta le hicimos eco Doppler, Power Doppler articular, por ejemplo, para un paciente con sospecha de sinovitis o de alguna enfermedad inflamatoria articular, y no se le encuentra nada cuando hay signos o síntomas que nos hacen sospechar que puede haber algún grado de afectación articular. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hay pacientes que tienen sospecha a partir de algo del interrogatorio, a partir de algún hallazgo del examen físico o de algún elemento del laboratorio, de la serología, que nos hace sospechar que puede haber una enfermedad oculta del tejido conectivo y no podemos confirmarnos o nos quedamos a mitad de camino porque el paciente no cumple criterios de clasificación para ninguna enfermedad del tejido conectivo definida? Luego, por supuesto, de una evaluación por los que saben de esto, que son los reumatólogos. ¿Qué hacemos? Y bueno, es todo un tema. Y esto es una situación frecuente en la práctica diaria. Y es muchas veces un verdadero dilema para todos los miembros del equipo que nos dedicamos a enfermedades intersticiales. Como dijimos, y lo repito, es fundamental la evaluación por reumatología. Nosotros somos neumonólogos, los que nos dedicamos a enfermedades intersticiales vemos mucha enfermedad reumática, pero los que saben de esto y los que tienen la última palabra en las cuestiones vinculadas a las enfermedades autoinmunes son los reumatólogos. Siempre, por supuesto, en equipo con nosotros, con los radiólogos, con los patólogos cuando hay anatomía patológica. Nosotros en el Hospital de Clínicas tenemos la suerte que tenemos permanentemente un rotante, un residente de reumatología rotando con nosotros, lo cual nos permite una articulación con reumatología y con todo el equipo de médicos de planta de reumatología muy, muy importante, permanente y aceitada. Veamos rápidamente 4 o 5 casitos así rápidos que nos van a permitir plantear y entender este problema de los pacientes con olor a enfermedad autoinmune, aquellas fibrosis pulmonares que algo autoinmune parecen tener. Por ejemplo, veamos este hombre de 57 años, ex tabaquista 25 paquetes años, que tiene un factor reumatoideo y un anticuerpo anti-CCP, anticitrulina, ambos positivos y a títulos altos, con un FAN negativo y con una evaluación por reumatología sin particularidades. O a esta otra paciente, una mujer de 27 años, que tiene un anticuerpo anti-RO52 positivos, con FAN y todo el resto del laboratorio inmunológico negativo, que además relata un Raynaud dudoso al interrogatorio dirigido desde hace 3 años, y el reumatólogo nos jura que no le encuentra nada reumatológico. Luego, por ejemplo, esta otra paciente de 47 años que tiene un FAN positivo 1 en 160, con un patrón centromérico, y al examen físico, unas escasas 2 telangiectasias palmares, nada más, y con muchas ganas, y nada de engrosamiento cutáneo. Y el reumatólogo nos dice que no es o no cumple criterios de clasificación para nada para esclerodermia, al menos por ahora.
O fíjense esta mujer de 49 años, con una disnea de clase funcional 2, una capacidad vital forzada de 77%, una lesión del 62%, boca seca, examen reumatológico normal, esta tomografía con un patrón de NSP y una biopsia quirúrgica con una NSP con agregados linfoides y hallazgos histológicos de pleuritis crónica parcheada en la histología. O este señor con un patrón de UIP en la tomografía, un hombre de 80 años, ex tabaquista de 50 paquetes años, FAN1 en 320 moteado, hipertensión pulmonar inexplicada para el grado de fibrosis en el último ecocardiograma, y reumatología no le encuentra nada reumatológico. Fíjense, y algo brevemente para atrás va a repasar, este paciente tiene un patrón de UIP, esta mujer tiene un patrón de NSIP por tomografía y por histología, esta otra mujer también tiene un patrón de NSIP, esta mujer tiene un patrón de neumonitis intersticial inespecífica en superposición con área de neumonía en organización. Overlap NSIP OP. Y este primer paciente, este hombre tenía un patrón de UIP, con altos títulos de factor reumatoideo y anti-SSP. O sea que fíjense que los patrones tomográficos son variados. Lo que cambia son la clínica y la serología, también además. Y en este último caso que les planteé, que es una UIP idiopática o no? Recordemos, hombre de 80 años, ex tabaquista, con un FAN de 1 en 320 y hipertensión pulmonar inexplicada por eco sin ningún otro hallazgo reumatológico. ¿Esta es una UIP idiopática o es una UIP con algo inmunológico? Y este no es un tema menor, no es un tema menor para nada, porque ya sabemos, a partir del año 2012, de fines del 2011, el estudio Panther que demostró que el tratamiento con corticoides y acetoprina de la fibrosis pulmonar idiopática aumentaba la mortalidad. Entonces, a la fibrosis pulmonar idiopática, la inmunosupresión es perjudicial y se debe tratar con antifibróticos. O sea que esta extensión, si se trata de una UIP idiopática, o CFPI, o de una UIP con hallazgos autoinmunitarios, es muy, muy importante. Y viceversa. Los pacientes con enfermedad de tejido conectivo se tratan con inmunosupresores, por lo general, y tienen mejor sobrevida que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Con lo cual, estos pacientes con olor autoinmune, con hallazgo de algo autoinmunitario, ¿cómo deberíamos clasificarlos? Porque la realidad es que no son neumonías intersticiales idiopáticas, pero tampoco cumplen criterios de clasificación de una enfermedad del tejido conectivo definida. Medio que quedan a mitad de camino. Entonces nos podremos preguntar, che, pero ¿el IPAF es una enfermedad? ¿Para qué nos sirve hablar de IPAF? ¿Cómo se comportan estos pacientes y cómo los tratamos a estos pacientes? Bueno, en los próximos minutos, en las próximas diapositivas, vamos a intentar repasar cada una de estas preguntas. Le planteo brevemente una serie de problemas que nos traen hasta acá. Y los vamos a ir develando, como decíamos recién, con el correr de las diapositivas. Hay pacientes que claramente no tienen una neumonía intersticial idiopática, pero tampoco cumplen criterios de clasificación para ninguna enfermedad del tejido conectivo definida. Son aquellos pacientes que nosotros les encontramos algún hallazgo compatible con enfermedad inmunológica, pero el reumatólogo nos dice, mirá, Juan, este paciente no cumple criterios de clasificación ni para esclerodermia, ni para síndrome de Sjögren, ni para artritis reumatoidea, ni para enfermedad mixta del tejido conectivo, ni para una miopatía inflamatoria idiopática. El otro punto no menor es que, salvo en el caso de esclerodermia, en cuyos criterios de clasificación actualizados en el 2013 se incluye la fibrosis pulmonar como criterio de clasificación, para el resto de las enfermedades de tejido conectivo, la intersticiopatía no está dentro de los criterios de clasificación. Con lo cual, los reumatólogos no miran el pulmón, por lo menos no miran la enfermedad intersticial pulmonar, para ver si le suma o no le suma, para decir que tienen una enfermedad de tejido conectivo. Y el otro problema que tenemos es que, poner el nombre que quieran, como puse yo acá, pero a lo largo de los últimos 20 años, cada uno de los autores que han escrito sobre esto le han puesto nombres distintos a estos pacientes con olor a inmunológico, pero sin cumplir criterios de clasificación para ninguna conectivopatía. El doctor Kinder le llamó enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, el doctor Fisher le llamó enfermedad del tejido conectivo con pulmón dominante, perdón, y la doctora Big de Chicago le llamó enfermedad intersticial pulmonar con características autoinmunes.
Y la verdad que se armaba un verdadero lío, porque todos le llamaban de una manera distinta. Fíjense, por ejemplo, el doctor Kinder, de San Francisco. Él publicó, estos años 2007, él publicó una serie de criterios diagnósticos para poder de alguna manera clasificar a estos pacientes y hablaba de una serie de síntomas en la columna de la izquierda y una serie de parámetros de inflamación sistémica en la columna de derecha. Y debería cumplir con al menos uno de cada una de las columnas para catalogarlo como enfermedad indiferencial del tejido conectivo. Fíjense, el fenómeno de Raynaud, atralgia, fotosensibilidad, pérdida de peso, rigidez articular matinal, boca o ojo seco, disfagia, reflujo. La verdad que tenía una gran sensibilidad, pero era muy poco específico, porque disfagia y reflujo, por ejemplo, con solo tener disfagia, con solo tener reflujo o un poco de pérdida de peso, ya entraban acá. Y los parámetros de información sistémica ponía el FAN sin ningún título, con lo cual cualquier paciente con un FAN 1,40, por ejemplo, podía entrar. Factor reumatoideo, el antisclero 70, el RO, el LA, el antijo 1, la eritrosedimentación por 2 o más. La verdad que medio que entraba cualquiera. Acá, cualquier enfermedad intersticial con alguno de estos hallazgos ya lo incluía como enfermedad intersticial con hallazgos autoinmunes. Lo interesante del doctor Kinder es que él comparaba esta cohorte, ¿no?, con estos hallazgos autoinmunitarios y lo comparaba con una cohorte de fibrosis idiopática. Y él ya en esa época encontraba que estos pacientes, o estas pacientes, si quieren, eran más jóvenes, eran más mujeres, habían sido tratados más con corticoides y inmunosupresores, como es de esperar, y se podía ya vislumbrar de que este grupo de pacientes tenía características distintivas. Y en cuanto a la evolución, el doctor Kinder también objetivaba que estos pacientes que él había denominado enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, también tenían mayor tendencia a mejorar o a permanecer estables que los pacientes con fibrosis idiopática, que tenían mayor tendencia a empeorar. Posteriormente, en el año 2011, la doctora Vick de Chicago también encontraba que había un grupo importante de pacientes con enfermedad intersticial que tenían características autoinmunitarias y lo llamó enfermedad intersticial pulmonar con características autoinmunes. Y ella también describía 2 columnas de síntomas y inflamación sistémica, en donde incluía una serie de síntomas, algunos muy similares a los del doctor Kinder, y una serie de parámetros de inflamación sistémica, nada más que ella los hacía un poquitito más restrictivos, ponía el FAN ya mayor a 1 en 160, factor reumatoideo, adolasa, ROLA, anticuerpo anti-RP, SMID, citrulina, antijo 1, etc., ANCA, CPK, etc. Lo que la doctora Vigen en su corte de Chicago de aquella época encontraba era que estos pacientes con enfermedad intersticial con características autoinmunes tenían una sobrevida en esta cohorte de evaluación retrospectiva, una sobrevida similar a la fibrosis pulmonar idiopática. Pero cuando analizaba los títulos de FAN, recuerden que para entrar debían tener FAN mayor a 1,160 y los dividía, los estratificaba según la presencia de FAN mayor o igual a 1,1280 o menor a 1,1280. Lo que encontraba es que los pacientes con altos títulos de FAN tenían mejor sobrevida que aquellos pacientes con títulos de FAN menor a 1,1280, siendo que habían sido machados por función pulmonar y la función pulmonar era igual en ambos grupos. Y lo que ella proponía en aquel entonces, a partir de este hallazgo, era que aquellos pacientes con mayor autoinmunidad, medidos en términos de títulos de FAN, se parecían más a los pacientes con enfermedad de tejido conectivo, en cambio los pacientes con menor título de FAN se parecían más a los idiopáticos o a la fibrosis pulmonar idiopática y tenían peor sobrevida. Eso es lo que ella, es la hipótesis que generaba en ese momento. Y por último, el doctor Ari Fisher de Denver, Colorado, que es un reumatólogo que se dedica exclusivamente a enfermedad intersticial pulmonar y es un experto en enfermedad intersticial pulmonar desde el lado reumatológico, proponía en el año 2010 los criterios de clasificación para lo que él llamaba enfermedad del tejido conectivo con pulmón dominante. Él proponía que estos pacientes tenían una conectivopatía, entre comillas, que solo se manifestaba en el pulmón y tenía pocas manifestaciones extrapulmonares. Por eso no era exclusivamente pulmonar, pero era
dominantemente pulmonar, con una estertillopatía, con una fibrosis pulmonar. Y también proponía una serie de patrones morfológicos a nivel de la tomografía o la biopsia de pulmón, NSIP, UIP, la neumonía intersticial linfoidea, la neumonía organizada, y proponía una serie de anticuerpos, como pueden ver, el FAN mayor a 1 en 320, el CCP, el SCLO70, el ROR-LA, el anti-DNA, el SMID, el anti-SMID, el RNP, los antisintetasa, etc. Y una serie de características histológicas, como pueden ver acá, que son fundamentalmente los agregados linfoideos con centros germinales, pleuritis extensa, infiltrado plasmocítico o plasmocitario prominente y depósitos densos perivasculares. Todos hallazgos histológicos que cuando el paciente es sometido a una biopsia de pulmón no ven a hacer sospechar fuertemente la presencia de una enfermedad oculta de tejido conectivo o la presencia de fenómenos autoinmunitarios generadores de la enfermedad intersticial. Como ustedes pueden ver, la verdad que era bastante lío, bastante tedioso. Todos los autores proponían criterios que si bien tienen similaridades importantes, pero cada uno tenían sus particularidades. Entonces, la verdad que se hacía necesario unificar un poquito y ponernos de acuerdo un poquito para poder empezar a hablar todos el mismo idioma. Claramente necesitábamos una unificación. Entonces, finalmente, en el año 2015, se publica este famoso paper, ya clásico, aunque han pasado nada más que 5 años, pero la verdad que es mucho tiempo porque ha corrido mucha agua bajo el puente desde entonces, este famoso paper o statement de IPAF, o neumonía intersticial con características autoinmunes, Interstitial Pneumonia with Autoimmune Features. Bueno, lo primero que hay que decir, dentro de los autores, el primer autor es Sari Fischer, que es este reumatólogo, o como él se hace llamar, neumorreumatólogo o neumorreumólogo, es un reumatólogo dedicado a pulmón y a enfermedad intersticial, pero hay reumatólogos, hay muchos neumonólogos, hay radiólogos, hay patólogos, o sea que es verdaderamente multidisciplinario. Es un consenso, tiene muy poca evidencia detrás, está poco basado en la evidencia, requiere validación prospectiva, y como siempre que se hacen criterios en medicina, pero sobre todo cuando se hacen criterios de clasificación en reumatología, y de esto los reumatólogos saben mucho más que nosotros, cuando uno elige criterios, tiene que elegir criterios que tengan un adecuado balance entre sensibilidad y especificidad. Si uno se pone muy específico, deja fuera un montón de pacientes. Si uno se pone muy sensible y poco específico, entran un montón de pacientes, pero entran pacientes que probablemente no tienen la entidad que nosotros estamos queriendo clasificar. Entonces, ¿cuáles son los criterios de PAF? Primero que nada, antes de ir a los criterios, el paciente, por supuesto, estamos hablando que debe tener una intersticiopatía, debe tener una fibrosis pulmonar, una enfermedad intersticial pulmonar, por tomografía o por biopsia de pulmón. Eso seguro. Se deben haber excluido otras etiologías. Si el paciente tiene una neumonitis por hipersensibilidad, tiene una neumonitis por hipersensibilidad, no entra aquí. O tiene una intersticiopatía por drogas, por ejemplo, por amiodarona. Eso es otra categoría. Se deben haber excluido esas otras etiologías. Y la tercera, excluyente, es que no cumpla criterios de clasificación para ninguna conectivopatía definida. Por ejemplo, si el paciente tiene esclerodermia, ya está. Y habiéndose cumplido estas tres, la cuarta es que tenga al menos una característica de por lo menos 2 de estos 3 dominios. Alguna característica del dominio clínico A, alguna característica del dominio serológico B, o alguna característica del dominio morfológico C. No es necesario que estén los 3. Con que haya 2 de estos dominios, ya podemos catalogarlo o clasificarlo, mejor dicho, para hablar con propiedad, como paciente que cumple criterios de clasificación de IPAF. ¿Y cuáles son estos dominios, estos 3 dominios? Bueno, acá tenemos el dominio clínico. Se buscaron aquellos hallazgos al examen físico con mejor o un adecuado balance entre sensibilidad y especificidad.
Se incluyeron las manos de mecánico, que como ustedes saben son muy sugestivas, muy indicativas, muy específicas de las miopatías inflamatorias idiopáticas, fundamentalmente el síndrome de sintetasa, las úlceras digitales, la artritis o rigidez articular matinal que duren por lo menos 1 hora o más. O sea que no solamente, no exclusivamente debe haber artritis, sino que puede no haber artritis, inclusive puede no haber sinovitis por Power-Doppler, eco-Power-Doppler articular, pero puede haber rigidez articular matinal, telangiectasias palmares, fenómeno de Raynaud, edema digital y Gotrón, que es la erupción fija en la superficie de extensión digital. Cuando hablamos de dominio serológico, hablamos de la presencia de una serie de autoanticuerpos. Con que haya cualquiera de estos, como en el dominio anterior lo mismo, con que haya cualquiera de esos hallazgos clínicos, con uno solo ya alcanzaba. Acá lo mismo, con uno solo ya alcanza. El FAN, que tiene que ser mayor o igual a 1 en 320. O sea, si es 1 en 160, 1 en 80, 1 en 40, no sirve. Tiene que ser mayor a 1 en 320. Cualquier patente, difuso, moteada, homogénea, o que sea un patrón nuclear a cualquier título, o sea, si es nucleolar, sí puede ser 1 en 40, 1 en 80, o centromérico a cualquier título. Ahí sí puede ser también menor a 1 en 320, 1 en 80, 1 en 40. ¿Por qué estos dos patrones específicamente, nuclear y centromérico, valen a cualquier título? Porque son muy específicos, altamente específicos de esclerodermia. Otro que puede estar es el factor de hematoideo mayor a 2 del límite superior normal de cada laboratorio. El CCP, el DNA, el RO, el LAL, el RNP, el anti-SMID, el anti-esclero70, los anticuerpos antisintetasas, el p-mesclero y el anti-MDA5. Algo muy importante y que nunca hay que olvidar es que el FAN es operador dependiente. Es como la ecografía, por ejemplo, con lo cual siempre se debe realizar por inmunofluorescencia, porque el ELISA tiene falsos negativos y no da patrón ni título, y es conveniente que el FAN, las inmunofluorescencias las miren profesionales con experiencia, porque como dijimos, es operador dependiente. Y por último, el dominio morfológico debe cumplir ya sea con un patrón radiológico, sugestivo por tomografía de alta resolución, por ejemplo NSIP o neumonía organizada, o superposición de NSIP con neumonía organizada, o neumonía intersticial linfoidea, o en ausencia de los anteriores que haya patrones histológicos, determinando por hallazgos de la biopsia quirúrgica. Que el patólogo nos diga que nuestro paciente tiene una NSIP o una neumonía organizada, o una NSIP en superposición con neumonía organizada, igual que arriba, o que nos diga que más allá de que tenga algunas de estas entidades predichas, que además tenga agregados linfodios con centros germinales o infiltrados linfoplasmocitarios, con o sin linfodios, que son muy sugestivas de enfermedad del tejido conectivo. O, por último, y este es un punto bastante polémico, como vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, que haya compromiso multicompartimental, agregado, por supuesto, a la neumonía intersticial. ¿Y qué es el compromiso? ¿Cómo lo definen el compromiso multicompartimental? Bueno, derrame o engrosamiento pleural inexplicado, derrame o engrosamiento pericárdico inexplicado, compromiso de la vía aérea por exámenes de función pulmonar, imágenes o histología, como puede ser obstrucción, bronquiolitis o bronquiectasias, o compromiso vascular pulmonar inexplicado, fundamentalmente hipertensión pulmonar por ecocardiografía. Bueno, habiendo definido los criterios de clasificación de IPAF, repasemos un poquito cuáles son las ventajas que nos trajo este documento. Bueno, por empezar nos da un marco de referencia para clasificación y ensayos prospectivos. La verdad que la evidencia de estudios prospectivos permitirá refinar un poquito en el futuro los criterios, porque sabemos que a veces son un poco ambiguos, pero lo podremos ir refinando con el correr del tiempo. Unificó la terminología, como dijimos, ahora todos podemos hablar el mismo idioma y podemos diseñar ensayos clínicos donde entren los pacientes y cumplan estos criterios y en todas partes del mundo hablemos y clasifiquemos a los pacientes de la misma manera.
Y de alguna manera también se reconoció que había un problema. Estos pacientes no teníamos a dónde ponerlos, y recordemos que la interticiopatía no entra dentro de los criterios de clasificación de reumatología, salvo la esclerodermia, que es los únicos criterios de clasificación que tienen en cuenta a la interticiopatía en la esclerodermia, pero las otras no. Pero así como es importante reconocer las ventajas que nos trajo este documento, también es importante tener en cuenta qué es lo que no es la IPA. Bueno, ¿qué no es? Bueno, no es un diagnóstico, por empezar, como dijimos. Es un statement con criterios de clasificación con fines de investigación. Entonces, no es un diagnóstico ni es una enfermedad. No da recomendaciones diagnósticas, no nos dice cómo hay que estudiar a los pacientes, ni mucho menos nos da recomendaciones terapéuticas, es decir, cómo tenemos que tratar a estos pacientes. Es importante reconocer que muchos pacientes no cumplen criterios de IPAF, pero igual tienen un claro mecanismo inmunológico. Por ejemplo, el caso típico sería un paciente que tiene un patrón de UIP, que como ustedes vieron no fue incluido dentro de los criterios, el patrón de UIP, pero lo cual no quiere decir que las UIP no puedan ser IPAF, solamente que no entran por criterio morfológico, tienen que cumplir sí o sí los otros dos criterios, clínico y serológico. Podríamos tener un paciente con UIP, con un FAN, 1 en 1240. Ese paciente no cumple criterios de IPAF, pero tiene un claro compromiso inmunológico. Y lo otro es importante reconocer qué es lo que no sabemos, cuáles son los interrogantes que nos quedan luego de la publicación de este documento. No nos dice nada sobre el pronóstico, ni cuál es el significado clínico de estos pacientes. No nos dice cómo tratarlos, por supuesto. Y tampoco sabemos cuántos pueden evolucionar a la enfermedad del tejido conectivo definida. Yo recuerdo cuando yo era residente de clínica médica hace ya más de 15 años, se decían de estos pacientes, bueno, mira, si no tienen una enfermedad del conágeno todavía, ya la van a tener, ya la van a desarrollar. Y ahora sabemos que probablemente no siempre es así. Hay pacientes que no evolucionan nunca a una enfermedad de tejido conectivo y se quedan siempre a mitad de camino, entre comillas, y otros que sí terminan desarrollando una enfermedad de tejido conectivo con el correr del tiempo. Y lo otro que es importante saber también es qué es lo que nos falta. Bueno, por empezar, nos falta identificar subgrupos con distinto riesgo, con distinta evolución. Y probablemente para eso, con el correr del tiempo, vamos a integrar la información de la genética y de la biología molecular con los biomarcadores. Eso nos va a permitir refinar estos criterios, dividir en grupos con distinta evolución y con distintos riesgos de progresión, lo cual va a tener implicancia terapéutica, como vamos a ver ahora, porque va a haber pacientes que los vamos a tratar con inmunomoduladores o inmunosupresores y otros los vamos a tratar con antifibróticos. Pero para ya ir terminando, y antes de entrar a la parte de tratamiento, todavía nos quedan una serie de problemas con estos criterios, con estos criterios de clasificación. Y nos quedan una serie de problemas que no son menores. Por empezar, los tres problemas principales son, primero, la gran variabilidad que tiene el tipo de enfermedad intersticial en cada cohorte. Cuando se publicó este documento, hubo varios grupos importantes, varios centros de estudio de enfermedad intersticial importantes del mundo que aplicaron estos criterios de manera retrospectiva a sus cohortes con enfermedad intersticial con olor autoinmune. Hubo varias, como vamos a ver ahora, pero por ejemplo, en la Corte de Chicago predomina la UIP y en la Corte de Denver, en Estados Unidos, predomina la SIP. El otro problema es que se incluyeron anticuerpos muy específicos en el criterio serológico. Por ejemplo, todos los anticuerpos antisintetasa. A mí es muy difícil que me hagan creer que un paciente con un anti-JO1 y un PL7, por más que no tenga ni miopatía, ni clínica, ni bioquímica, ni compromiso muscular, me van a hacer creer que un paciente con un JO1 y un PL7 no tiene una miopatía inflamatoria idiopática. Y el otro punto no menor es que no se nos aclara, no se nos especifica ni explicita cómo evaluar el compromiso multicompartimental. Como lo vamos a ver ahora. Veamos primero lo de
lo del compromiso morfológico que les dije. Las distintas cohortes se le aplicaron los criterios retrospectivamente, como dijimos, la Corte de Chicago y la Corte de Francia, por ejemplo, de Lyon, eran fundamentalmente un leve predominio femenino, con lo cual había una proporción importante de hombres, mayores de 60 años, mayormente con UIP y con una sobrevida más parecida a la fibrosis pulmonar idiopática. En cambio, la Corte de Denver y también la de Rochester había una abrumadora mayoría de mujeres más jóvenes, en alrededor de sus 50 años, y con poco predominio de UIP, sino que había una gran mayoría de NSIP. Como es de esperar, este último grupo tenía mejor sobrevida de la NSP. Y el otro punto es el problema de los autoanticuerpos, que hay que tener mucho cuidado al momento de la interpretación. Nunca hay que olvidarse que hasta el 30% de la población sana tiene un FAN positivo si uno toma como corte 1 en 40. Si uno toma como corte 1 en 160, eso baja al 5%, pero igual sigue siendo un porcentaje no menor. Entonces se eligió el corte 1 en 320 porque tiene un adecuado balance entre sensibilidad y especificidad. Por otro lado, y otro tema que no es menor, la mayoría de los pacientes con anticuerpos antisintetasa tienen una miopatía inflamatoria idiopática. Y además, encima, hasta el 70% de los pacientes con anticuerpos antisintetasa tienen enfermedad estaticial. Con lo cual, esto sugiere que estos anticuerpos son específicos para enfermedad de tejido conectivo y para miositis en particular. Con lo cual, ponerlos acá, sueltos, como criterio de clasificación de IPAF, la verdad que es un punto bastante polémico. Y esto es un punto que me interesa remarcarlo. La verdad que la presencia de anticuerpos antisintetasa es muy específico de miopatía inflamatoria idiopática y es uno de los principales problemas que tiene este consenso. Y por último, como les dije, no está detallado ni especificado cómo evaluar el compromiso multicompartimental. Por ejemplo, yo les puedo decir qué constituye derrame o engrosamiento pleural inexplicado, o qué constituye derrame o engrosamiento pericárdico inexplicado. ¿Hasta qué extensión, hasta qué grado de extensión lo considero significativo el derrame? Si es muy poquito derrame, ¿lo considero o no lo considero? Los pacientes que fueron muy fumadores y tienen obstrucción, por más que esta sea severa, ¿es inexplicada junto a la esterticiopatía? ¿A partir de cuándo considero que la hipertensión pulmonar es inexplicable por la enfermedad intersticial? Ustedes saben que la enfermedad intersticial puede dar hipertensión pulmonar grupo 3, asociada a hipoxemia. ¿A cuáles debo hacer cateterismo para evaluar la hipertensión pulmonar? Lo deja a criterio de los médicos tratantes. Pero la verdad que esto tampoco está muy explicado y es un hueco grande actualmente a la hora de evaluar a estos pacientes y definir los criterios de PAP dentro del punto de criterio morfológico, compromiso parenquimatoso multicompartimental. Porque claro, yo les puedo decir, ¿es lo mismo este paciente, un hombre de 80 años con un FAN de 1 en 320 y una PSAP por ecocardiograma Doppler de 70? La verdad que esto parece bastante una fibrosis pulmonar idiopática. Es lo mismo que esta otra paciente, que es una mujer joven de 50 años con fenómeno de Raynaud y anticuerpo anti-PM-esclero con semejante NSIP en superposición con neumonía organizada. Bueno, ambos pacientes, perdón, este paciente y esta paciente cumplen criterios de PAF. Pero la verdad que todos sabemos que son pacientes completamente distintos en su evolución. Este paciente se va a tratar seguramente con antifibróticos y esta paciente se va a tratar agresivamente con inmunosupresores, con alta chance de respuesta. En cambio, este paciente se va a buscar estabilizar la enfermedad, porque no tenemos pulmón inflamado para que vuelva atrás, para retrogradar el proceso. Bueno, ¿qué pasa con la sobrevida? Algo les anticipé de lo que puede pasar con la sobrevida. Hay ausencia de estudios prospectivos, pero este grupo de la Universidad de Chicago, que les hablé anteriormente, que era un grupo que tenía alta proporción de UIP, cuando se fue a estudiar la sobrevida global, lo que se encontró es que los pacientes con IPAF, que tenían predominio de UIP, tenían una sobrevida más parecida al de la fibrosis pulmonar idiopática. Pero cuando se los estratificaba de acuerdo a las IPAF con o sin patrón de UIP, se encontraba que las IPAF
sin patrón de UIP tienen una sobrevida más parecida a las enfermedades del tejido conectivo. En cambio, las IPAF con patrón de UIP tienen una sobrevida mucho más parecida a la fibrosis pulmonar idiopática. Este otro trabajo del doctor Chang, que también es un subanálisis de la misma corte de Chicago, que también hay un predominio, como dijimos, ya habíamos dicho que hay un predominio de UIP, lo que encuentra es cuando analiza el criterio morfológico con o sin panal, lo que encuentra es que los pacientes sin panal tienen mejor sobrevida que los pacientes con panalización. Con lo cual, parece claro, al menos en el criterio morfológico, que la presencia de panal de abejas o la presencia de neumonía intersticial usual UIP claramente marca el pronóstico de estos pacientes. Con lo cual, ¿cómo los vamos a tratar? Y bueno, tenemos dos posibilidades, que no siempre son excluyentes y pueden ser secuenciales. Hay un grupo que lo vamos a tratar con inmunosupresores y otro grupo que lo vamos a tratar con antifibróticos. Y el tratamiento va a depender de una serie de parámetros, que son los parámetros que venimos hablando. La clínica, primero, que esto incluye también la evolución y el comportamiento clínico. Por ejemplo, si es una fibrosis que viene progresando, una fibrosis progresiva y que está refractaria a los inmunosupresores. El patrón morfológico, lo que vimos recién, no es lo mismo un paciente con neumonía organizada extensa y NSIP que un paciente con UIP. La UIP no vuelve para atrás. Y el patrón serológico. No es lo mismo un FAN 1 en 1240 que un FAN 1 en 40. No es lo mismo. No es lo mismo un anticuerpo antisintetasa que un RO o un factor reumatoideo a bajos títulos. En definitiva, no es lo mismo esto, como vimos recién, una NSIP extensa con una extensa de neumonía organizada que tiene altas chances de responder a corticoides, que esto, un patrón de UIP con extensa destrucción parenquimatosa, bronquiectasias por tracción, quistes. Esto no vuelve para atrás y esto hay que enfocarse en evitar la progresión con el tratamiento antifibrótico. En resumen, y para terminar, el statement de IPAF es una declaración provisoria con fines de investigación que requiere validación prospectiva y requiere refinamiento en estudios prospectivos. Tuvo la ventaja que unificó la nomenclatura y dio un marco de referencia. No es un diagnóstico, el IPAF ni indica tipo de tratamiento. Es fundamental la evaluación con el reumatólogo, siempre. Hay una importante heterogeneidad en los pacientes, como vimos recién. El pronóstico es variable según el patrón tomográfico y el comportamiento clínico, y tendremos un futuro provisorio de la mano de la genética y de los biomarcadores, que nos permitirán refinar y subestratificar a estos pacientes. Y por último, como me gusta siempre decir, cada vez que hablo de enfermedades de colágeno, de tejido conectivo o en este caso de IPAF, ante la menor duda consulta a su reumatólogo, hay que trabajar codo a codo con los reumatólogos. Estas son enfermedades autoinmunes y los reumatólogos son un pilar fundamental de nuestro equipo. Bueno, muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que necesiten. Pueden escribirme en esta cursada virtual. Pueden escribirme y voy a estar atento para responder todas sus inquietudes. Les mando un fuerte abrazo y como les dije, estoy a disposición.